Aproximación de la distribución binomial a la normal. La distribución binomial es una distribución de probabilidad para variables discretas. En esta se tienen dos resultados posibles, uno se considera éxito y el otro se considera fracaso. La información que se conoce en una situación que corresponde a una variable que tiene una distribución binomial es el tamaño de la muestra, que simbolizamos con n minúscula, la probabilidad de éxito, que simbolizamos con p minúscula, la probabilidad de fracaso, que simbolizamos con q minúscula. Hay que tener en cuenta que la suma de p y q nos debe dar siempre 1 o el 100%. También conocemos el número de éxitos, que vamos a simbolizar con la letra x minúscula. Vamos a ver gráficas de distribuciones binomiales. En este caso, tenemos una distribución binomial en la cual la probabilidad de éxito es de 30%, o sea 0.3, por tanto la probabilidad de fracaso va a ser del 70%, que es 0.7. Si el tamaño de la muestra es 10, podemos ver en este caso el histograma o el diagrama de barras para la distribución binomial, teniendo en cuenta que en el eje horizontal representamos el número de éxitos y en el eje vertical representamos las probabilidades correspondientes. Veamos ahora la gráfica para el caso de que el tamaño de la muestra, n, sea igual a 30. Miremos ahora la gráfica cuando el tamaño de la muestra es igual a 50. Ahora vemos la gráfica en el cual el tamaño de la muestra es de 100. Podemos ver que cada vez la gráfica se va asemejando más a la gráfica de la distribución normal estándar, es decir, se va volviendo como forma de una campana que va siendo simétrica con respecto al valor central. En este caso tenemos un tamaño de muestra igual a 200. Aquí tenemos el tamaño de muestra de 400. Y en este caso el tamaño de la muestra es de 800. Vemos entonces que cada vez que se aumenta más el tamaño de la muestra, la gráfica se va asemejando mucho más a la gráfica de la distribución normal estándar. Podemos decir entonces que para resolver una situación correspondiente a una distribución binomial utilizando la distribución normal estándar, se deben cumplir las siguientes condiciones. El producto de n, que es el tamaño de la muestra, por p, que es la probabilidad de éxito, debe ser mayor o igual que 5. Y el producto de n, que es el tamaño de la muestra, por q, que es la probabilidad de fracaso, también debe ser mayor o igual que 5. Si comparamos la distribución binomial con la distribución normal, tenemos lo siguiente. En la distribución binomial conocemos tamaño de la muestra, probabilidad de éxito, probabilidad de fracaso y número de éxitos. Mientras que en la distribución normal, nuestros valores de referencia para resolver una situación son la media de la población, que simbolizamos con μ, y la desviación estándar de la población, que simbolizamos con sigma minúscula. Entonces, si queremos trabajar o resolver una situación de distribución binomial como si correspondiera a una variable de distribución normal, debemos aplicar las fórmulas que nos permitan encontrar estos valores de referencia para poder solucionar la situación como si fuera una distribución normal. Es decir, debemos encontrar el valor de μ y el valor de sigma. Para eso utilizamos estas fórmulas. El valor de μ en la distribución normal va a corresponder al producto de n, que es el tamaño de la muestra, por p, que es la probabilidad de éxito, estos valores en la distribución binomial. El valor de sigma en la distribución normal va a corresponder a la raíz cuadrada del producto de tamaño de la muestra por probabilidad de éxito por probabilidad de fracaso. Estas fórmulas nos permiten trabajar una distribución binomial como si fuera una distribución normal. Pero recordemos que siempre debemos verificar que se cumplan las condiciones que mencionamos anteriormente, es decir, que el producto de n por p y n por q sean mayores o iguales que 5 para que podamos trabajar la binomial como si fuera normal. Vamos a ver un ejemplo donde se aplica este caso. El 35% de los estudiantes de grado 11 en una ciudad prefieren realizar sus estudios de pregrado en la Universidad M. Vamos a determinar la probabilidad de que de 2.500 estudiantes de grado 11, más de 950 prefieran la Universidad M, o entre 825 y 925 prefieran la Universidad M.
En la situación tenemos los siguientes datos. El éxito significa que el estudiante prefiera la universidad M. N, que es el tamaño de la muestra, son 2.500 estudiantes. La probabilidad de éxito, es decir, la probabilidad de que el estudiante prefiera la universidad M, es del 35%, que corresponde a 0,35. La probabilidad de fracaso, que sería que el estudiante no prefiera esa universidad, es de 1 menos 0,35, que corresponde a 0,65. En este caso, como es una distribución binomial, porque tenemos dos resultados posibles, éxito o fracaso, y conocemos tamaño de la muestra, probabilidad de éxito y probabilidad de fracaso, nuestra variable la vamos a definir como X, que va a representar el número de estudiantes de grado 11 que prefieren la universidad M. Verificamos entonces las condiciones para aplicar la distribución normal. El producto de n por p sería 2.500, que es el tamaño de la muestra, por 0.35, que es la probabilidad de éxito, y nos da un resultado de 875, que es mucho mayor que 5. El producto de n por q sería 2.500, que es tamaño de la muestra, por 0.65, lo cual nos da mayor que 5. Quiere decir que esta situación, que es de una distribución binomial, la podemos solucionar como si fuera una distribución normal. Calculemos ahora los valores de la media, que es μ, y de la desviación estándar sigma. Para hallar μ multiplicamos n por p, que sería 2.500 por 0.35, que nos da 875. Y para hallar sigma, que es la desviación estándar, sacamos la raíz cuadrada de n por p por q, es decir, la raíz cuadrada de 2.500 por 0.35 por 0.65. Esto nos da un valor de 23.848, que si aproximamos con dos decimales, como el tercer decimal es 8, nos queda como 23.85. Debemos entonces hacer la gráfica correspondiente a cada caso. En la situación A debemos averiguar la probabilidad de que más de 950 estudiantes prefieran la universidad M. Es decir, debemos determinar la probabilidad de que X sea mayor a 950. Tenemos entonces nuestra variable X, que representa a los estudiantes que prefieren la universidad M, el valor de la media que hallamos, que fue de 875, y 950, que es el valor que nos preguntan en este caso. Nos piden la probabilidad que más de 950 estudiantes prefieran la universidad M, es decir, el área a la derecha de 950. Veamos que si utilizamos aquí la distribución normal, nos resulta mucho más fácil y rápido hacer la operación que si utilizáramos la binomial, ya que en el caso de la distribución binomial deberíamos aplicar la fórmula correspondiente para valores desde 951 hasta 2500 y luego sumar todas esas probabilidades, ya que el valor máximo es de 2500 porque es el tamaño de la muestra. Entonces, decimos que la probabilidad de que X sea mayor a 950 es lo mismo que la probabilidad de que Z, que es la variable de la distribución normal estándar, sea mayor que 950, que es el valor de X, menos 875, que es el valor de la media, sobre 23.85, que es la desviación estándar. Al resolver la operación, obtenemos un resultado de 3.1446, que cortando en el segundo decimal el resultado y aproximando nos da un valor de 3.14. Quiere decir que entonces debemos hallar la probabilidad de que Z sea mayor que 3.14. En la gráfica ubicamos entonces los valores para la normal estándar, que serían la media de 0 y el valor de 3.14, que corresponde en X a un valor de 950. Si vamos a solucionar la probabilidad con la tabla 1, buscamos el valor de 3.14, que nos da un área o probabilidad de 0.4992. Recordemos que esta tabla nos da el área entre 0 y un valor. Entonces, decimos que la probabilidad de que X sea mayor a 950, que es lo mismo que la probabilidad de que Z sea mayor a 3.14, es lo mismo que la probabilidad a la derecha de 0, es decir, la probabilidad de que Z sea mayor que 0, menos la probabilidad de que Z esté entre 0 y 3.14, que es el valor que obtenemos con la tabla 1. La probabilidad de que Z sea mayor que 0 es de 0.5, y la probabilidad de que Z esté entre 0 y 3.14 es de 0.4992, que fue el valor que obtuvimos en la tabla. Al hacer la diferencia, obtenemos un valor de 0.0008, que corresponde a 0.08%.
Esto significa que la probabilidad de que más de 950 estudiantes prefieran la Universidad M es de 0.08%. Si vamos a solucionar el ejercicio con la tabla 2, recordemos que la tabla 2 nos da el área a la izquierda. Buscamos entonces para un valor de 3.14 cuál es el área o probabilidad y en este caso nos da 0.9992. Decimos entonces que la probabilidad de que x sea mayor a 950 es igual a la probabilidad de que z sea mayor a 3.14, lo cual corresponde a 1, que es el área debajo de toda la curva, menos probabilidad de que z sea menor a 3.14, que es el área o probabilidad que obtenemos con la tabla número 2. Ese valor corresponde a 0.9992. Al hacer la diferencia entre 1 y 0.9992, obtenemos un resultado de 0.0008 que corresponde a 0.08%. Esto significa que la probabilidad de que más de 950 estudiantes prefieran la Universidad M es de 0.08%. En la situación B, debemos averiguar la probabilidad de que entre 825 y 925 estudiantes prefieran la Universidad M. Es decir, debemos determinar la probabilidad de que x esté entre 825 y 925. Hacemos la gráfica de la campana y ubicamos los valores de la variable x. La media corresponde al valor de 875 y en este caso queremos averiguar el área o probabilidad entre 825 y 925 que se encuentran a los dos lados de la media. Decimos entonces que la probabilidad de que x esté entre 825 y 925 es lo mismo que la probabilidad de que z, que es la variable en la normal estándar, esté entre 825, que es el valor de x, menos 875, que es la media, sobre 23.85, que es la desviación estándar, y 925, que sería en este caso el valor de x, menos 875, que es la media, sobre 23.85, que es la desviación estándar. Al hacer las operaciones obtenemos como resultados menos 2.096 y 2.096. Si cortamos en el segundo decimal, vemos que como el tercer decimal es mayor que 5, le aumentamos 1 al anterior y nos queda un resultado de menos 2.10 para el primer caso y 2.10 para el segundo caso. Es decir, que debemos hallar la probabilidad de que z esté entre menos 210 y 210. Por lo tanto, la gráfica completa nos quedaría de la siguiente manera. Habíamos ubicado los valores de x y ahora vamos a ubicar los valores correspondientes en la distribución normal estándar. Para la media, el valor correspondiente es 0, para 825 el valor correspondiente es menos 210 y para 925 el valor correspondiente es 210. Si vamos a solucionar la probabilidad con la tabla 1, buscamos entonces el valor de 2.10 y nos da un área de 0.4821. Tenemos entonces que la probabilidad de que x esté entre 825 y 925, que es equivalente a la probabilidad de que z esté entre menos 210 y 210, es lo mismo que la probabilidad de que z esté entre menos 210 y 0, más la probabilidad de que z esté entre 0 y 210. Recordemos que como la tabla 1 nos da el área entre 0 y un valor determinado de z, esta área entre menos 210 y 210 la podemos descomponer en dos partes, de menos 210 a 0 y de 0 a 210. Por simetría, esta probabilidad es lo mismo que la probabilidad de que z esté entre 0 y 210 más la probabilidad de que z esté entre 0 y 210. Estos dos valores son iguales, por lo tanto al sumarlos obtenemos que es 2 veces la probabilidad de que z esté entre 0 y 210, el cual es el valor que obtenemos con la tabla 1 y que corresponde en este caso a 0.4821. Al multiplicar ese valor por 2 obtenemos 0.9642, lo cual significa que la probabilidad de que entre 825 y 925 estudiantes prefieran la Universidad M es de 96.42%. Si vamos a solucionar el ejercicio con la tabla 2, la cual nos da el área o probabilidad a la izquierda de un valor, buscamos entonces el valor de menos 2.10, que tiene un área de 0.0179, y buscamos el valor de 2.10,
que nos da un área o probabilidad de 0.9821. Por lo tanto, la probabilidad de que X esté entre 825 y 925, que es lo mismo que la probabilidad en la normal estándar de que Z esté entre menos 210 y 210, es igual a la probabilidad de que Z sea menor a 210, que es el valor que obtenemos con la tabla 2, menos la probabilidad de que Z sea menor a menos 210. Al restar los valores que obtenemos en la tabla, los cuales son 0.9821 y 0.0179, obtenemos un resultado de 0.9642 que corresponde a 96.42%. Esto significa que la probabilidad de que entre 825 y 925 estudiantes prefieran la Universidad M es de 96.42%. Démonos cuenta que al aplicar la distribución normal, agilizamos los cálculos para determinar probabilidades de situaciones que corresponderían a una distribución binomial, siempre y cuando se cumplan las condiciones correspondientes.